Ya, ahí estoy grabando, se supone, sí. Ya. Entonces quedamos en que íbamos a ver solamente tres nuevas fórmulas de derivada, ¿cierto? Que son la derivada de la función exponencial, Uno. y esta también es una función exponencial. La única diferencia es que en vez de tienes el a acá, es un e. Y el e es un número irracional que tiene un valor que es 2,43 y tanto. Pero ese valor, nosotros lo vamos a denotar por e, pero siempre va a ser constante, ¿cierto? Entonces es lo mismo que a elevado a x. Si después le voy a explicar que el logaritmo natural está en base e, ¿cachai? Entonces, Ya, esto con un ejemplo me imagino que se nota mucho. es como Sí. para que tengan una idea de la fórmula. Y la Ok, derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 partido por x. ya. Esas tres fórmulas son lo que vamos a ver hoy día. Y además de la regla de la cadena. ¿Ya? Yo quiero la clase separarla en dos partes. Primero, ver ejemplos de todo esto, de todas estas reglas, y luego dejar para el final lo que es regla de la cadena, que ahí Espérate vamos, un segundo. Entonces la semana pasada vimos todo eso, ¿se supone? todo esto de acá. No Hasta entendí. ahí. Ah, vimos eso nomás. No, 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 pero no contigo, sino que con la profe vimos. Alcanzamos a ver lo de abajo, pues, ¿no? Ah, sí, Como pues sí. después del break, ¿no? Sí, lo que pasa es que la profe les dio muchas fórmulas, y ustedes con estas dos fórmulas no podrían hacer todas las fórmulas que les dio la profe, además de la Claro, regla de la sí. cadena. Y ya después que dijo que no, pues, ¿no? Sí. Ya. ¿Ya anotaron estas reglas? Sí. ¿Las que están anotando? Ya. Yo las imprimí. Vamos a pasar a... Uy, ¿por qué no puedo...? Ya. Bueno, esto es lo que hizo la profe en clase. Alguien, mira, la derivada de la constante es cero, ¿cierto? La derivada de esto... espérate, voy a anotar. Ya. La derivada de esto es cero. Cero. La derivada de esto, de menos 7. Cero. La derivada de menos 7x, ¿cuánto es? Menos 7. 7. La derivada de esto, 5. menos 5, ¿cierto? 5. Menos 5. La derivada de esto, 5x elevado a 4 Eso. menos 3x elevado a 2. Y eso. ya. Entonces, esa es la regla básica, Sí, ¿cierto? sí, Entonces eso ya lo como. ustedes se la saben, ¿cierto? O sea, si yo les pongo un ejercicio, ustedes serían capaces de resolverlo. Sí, son como esos que Queda- marcaste, sí. Ya. Ojo. Ya. Este, también lo tienen claro, que acá, por ejemplo, hay x solo arriba, entonces el 1/2 pasa multiplicando mira, acá abajo hay uno, Ahí están desarrollados. y acá está desarrollado. Se ve que el x menos 3 partido por 2 lo descomponen en x medios menos 3 medios. Y aplican la derivada igual que siempre. Claro, que en 3 medios la constante es 0 y queda un medio. Exactamente. ¿Alguien tiene problema con eso? ¿Dudas ahí? ¿Nada? A ver, ¿En este déjame ver. ejercicio? En esto, la verdad. Estoy haciendo el primero, el x menos 3 partido por 2. Descompones la fracción y Mira, después aplicas la acá, propiedad. ojo, se puede descomponer porque abajo no hay x, ¿cierto? Y Sí. el 2, entonces es como una constante. Es como que x medio siempre es una fracción. Lo podéis descomponer en dos fracciones con el mismo denominador. ¿Sí? Y te queda x partido por 2 menos 3 medios. Y el resultado es un medio. Sí, porque x está elevado a 1, ¿cierto? Entonces el 1 baja y está Ah, multiplicando en un medio, ¿cierto? Y x ¿no? queda 1 menos 1, 0. Un medio por x elevado a 0 es un medio. Claro, la derivada de menos 3 medios es 0. Sí. Y la derivada de un medio x es un medio. Malvi, Ana Paula, ¿todos claro hasta ahí? Nico. Sí. Sí. Ya, esto es lo que empezamos la clase con esto la semana pasada con la profe. Acá igual. Sí.
si se fijan, el menos acá está delante de toda la fracción, ¿cierto? Sí. Entonces, si ese menos está delante de toda la fracción, Cambia todos los signos. cambia todos los signos. ¿Ya? Entonces, te da menos x medio, más un medio. Y luego hace la derivación correspondiente. Claro, bajamos el 3, 3x menos 3x2. ¿Sí? Menos un medio, y este queda 0, ¿cierto? Acá igual, ¿cierto? Tienes una fracción acá, ¿cierto? Entonces el 3 pasa multiplicando al 3 medio, queda 3 por 3 medios son menos 9 medios, ¿cierto? Y al 3 le restas 1 y quedan en 2. Lo mismo acá. El 2 pasa multiplicando al 2 quinto, quedan 4 quinto por x elevado a 1. Perfecto, sí. ¿Y eso queda Déjame así? voy a anotar ese. A ver. ¿Queda ¿Cómo? así final o se sigue desarrollando? Mira, en este caso acá, ¿Mm? podrías simplificarlo más, ¿cierto? La profe acá no lo simplificó, pero tú podrías simplificarlo, por ejemplo, ¿qué es lo que tienen en común esos dos términos? Este es un término y este es otro término. El- La x, ¿cierto? Ah, ya. Entonces tú podrías factorizar esto por Por x. empezar por X. Entonces te queda menos 9, a ver si lo puedo hacer, menos 9 medios por x, Más 4 quintos. Más 4 quintos. más 4 quintos, ¿cierto? ¿Entienden eso hasta acá? Sí. Sí. ¿Alguien tiene dudas con esto? No. Ya. Ya, entonces yo les voy a dar un ejercicio ahora y quiero que lo hagamos juntos. O sea, ustedes tienen papel y lápiz, ¿no? Sí. Ya dice que vamos a tener minutos ilimitados. ¿En serio? Sí. Sí. Ah, ya va. Ya. Anoten, entonces. ¿Ese de arriba? Sí. F de x es igual a menos 3 por x elevado a menos 5. Menos 2x elevado a 3 más 2 dividido No me por lo raíz de mostráis, x menos 3. Me está probando. Y ahí con la raíz quedó un poco pillado. Eso es lo que era como. Afuera hay un 2. ¿Cómo? Afuera hay como una raíz de 2, ¿no? Son 2. Ni se refiere a la parte de la raíz. No. No, espérate. ¿Anotaron el ejercicio, no? Sí. Sí. Ya. Traten de desarrollarlo ustedes. Ya. Pero sin mirar la pantalla, pues Matías, cuidado, estáis haciendo trampa. No, es que estoy. No, se van. Lo que pasa es que en la parte de la raíz no cacho. Ya, pues, ya. Pero ustedes díganme cuando tengan la primera duda. Tengo una consulta, Ahí, po. Ya, Marcial. dime. En este caso, bueno, ya lo hiciste acá, pero eso es lo que te quería preguntar. Tengo menos 3 por menos 5, ¿es cierto? Sí, por menos 5. Entonces menos 3 Por menos 5. es Menos 15, positivo. o sea, 15. Claro, 15x menos 9. No. Por No. menos 6. ¿Por qué menos 6? Porque al menos Menos 5 nueve. le restas 1. Ah, ¿verdad que le resto 1? Menos 6. Ay, no sé hacerlo en la raíz. Hasta llegué. Ya, pero sí, Yo usted igual diga, me quedé así como que, bueno, no sé. Llegué ahí. ya. No tengo ni idea. Cuando Ya. aparezca una La raíz raíz, tiene una base de 2, ¿cierto? Eso es lo que decía. mira, Dos. la base no se Acá, llama base 2. esto era... La base acá es x, ¿ya? No es 2. No, pero me refiero que tiene un 2 afuera de la raíz. Exactamente. Cuando no se Esa es anota la- nada en la raíz, hay A eso un nos 2. referíamos. Ya.
Eso ¿Y se dos llama por un base. medio? No, Puta. se llama radical. Cuando está acá, Ah, ya. se llama Vale, radical. ya. Pero siempre cuando aparezca una raíz, nosotros la vamos a transformar en un x elevado a un exponente. Entonces el x lo vamos a transformar a x elevado a un medio, ¿cierto? ¿En cuánto se transforma? X elevado a un medio. Ah, ¿Se acuerdan o no? ¿no? Sí, sí. X, ya. Entonces este término de acá te va a quedar 2 dividido por x elevado a un medio. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí. Ahí te pillaste la raíz. Ya, ahora, Eso. ¿qué hacemos para pasar el x medio para arriba? Dejarlo negativo en este caso. Le cambiamos el signo, ¿cierto? Entonces, este término de acá te va a quedar 2 Ya lo por terminé. x elevado a menos un medio. ¿Por qué? No, no me da así. A ver. ¿Para qué hice con la X? Ah, un medio X era. Ah, era 1X. ¿Ya? Hasta acá. ¿Lo tienen? Sí. Entonces, Sí, pero yo estoy confundido. bajamos el menos un medio, ¿cierto? Acá está. Y al menos un medio le restamos 1, y eso nos da menos 3 medios. Espérame. Ya. ¿Por qué le restamos 1? Porque es la fórmula que estamos haciendo. Sí, para. A ver si se puede ver. ¿Ves mi cuaderno o no? Es como la profe. Dice menos 3, menos 6. Ya, el menos un medio. Ya, al X te faltó restarle 1. Porque, Para descomponerlo. sí, mira, el término 2 partido por raíz de X va a ser igual a 2 por X elevado a menos un medio. Hasta ahí están todos claros porque este término es igual a eso, ¿cierto? No escucho bien, espérate. Tengo una duda. Una pregunta. 2X menos un medio, sí. Marcial, tú tenías el 2 partido por raíz de X. ¿Ya? Supone que para digamos, sacar la raíz, lo que Pero haces es que vos lo escribiste al revés, Marcial. Vos escribiste 2 por un medio X elevado a 3 medios. Sí. Ya, ¿Y por qué le pusiste eso? Mira, hasta acá está claro, ¿cierto? Mati, Sí. ¿dónde tenés la duda tú? ¿Más adelante o todavía no? ¿Qué le preguntáis? A ti, a Matías. A mí. ¿Eh? La raíz de X se supone que sacar la raíz te queda X elevado a un medio, ¿cierto? Y cuando ¿Ya? la subes al numerador, un medio pasa a ser negativo. Eso Sí. es todo. Ya. Ya. Malvi, tú también estás ahí, ¿cierto? Porque tu pregunta Sí. es un poco más adelante. Ya. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo derivamos este término? Bajamos el menos un medio, ¿cierto? Y al exponente le restamos 1. Entonces nos queda 2 por menos un medio X elevado a menos un medio menos 1, y eso es menos 3 medios. ¿Alguna duda ahí? ¿Malvi? O sea, ahora entendí. Al menos un medio le restamos 1 y queda menos 3 medios. Está bien, ahí está. Sí. Ya, lo que yo no entiendo es por qué vos, cuando desarrollaste en la segunda parte, en F', en el desarrollo le pusiste 2 por menos un medio X menos 3. Ah, lo pusiste ya Saltó un desarrollado. paso, entre comillas. Ya, lo Sí. pusiste Ahora, ya listo. mi duda es esa, Marcelo, sobre la misma duda de Malvi. Antes de llegar al menos 3 medios, te queda 2 por X elevado a menos un medio. Ahora derivas y te queda eso, ¿cierto? No. ¿Cómo? De nuevo, explica de nuevo, que justo se Se paró. supone que, porque tú ahí en teoría te saltaste un paso, ¿cierto? Sí, que es el que estoy Para llegar escribiendo al menos acá. 3 medios. Sí. Ya, yo ese paso lo hice, me quedó la parte final, 2 por X elevado a menos un medio. Ya, eso lo tienes que derivar. Ya, y todo, ya, eso, solo eso.
Sí, pues, eso es lo que Que derivas. todo lo demás ya está derivado. Y ahí me queda menos 3 medios porque ya listo. Entonces bajas el menos un medio. Lo único que al principio lo único que hace es transformar el raíz de x en x elevado a menos un medio. Siempre y cuando hay una raíz, vamos a hacer eso. Lo vamos a transformar a un x con un exponente para poder derivarlo de esta forma. Ya, hasta ahí todo claro, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, luego, hasta ahí, la profe lo hace hasta ahí, como que no sigue hueveando más, ¿cachai? Pero eso igual se puede seguir trabajando algebraicamente. Este x que está positivo, o sea, negativo acá, ¿Cuál? Ah, ¿cierto? Como hay un 6, lo podemos pasar hacia abajo, ¿cierto? Para que quede positivo. Entonces te queda 15 partido por x elevado a la sexta, menos 6x cuadrado, acá lo mismo. 2 por menos un medio, se simplifica y queda negativo, ¿cierto? Y el x que está entre medios lo pasamos para abajo, como positivo, le cambiamos el signo. Hasta ahí. ¿Está claro? Está. Eso es lo que te iba a preguntar. Se simplifican los dos, ¿Sí? se van, queda menos 1x menos 3 medios. Sí. Y ese menos 3 medios que está Menos arriba, 3. lo pasamos para abajo como positivo. Ok, entonces quedaría menos... 1 partido... Quedaría más 1. No, menos. X. ¿Por qué menos? Porque... tenemos el más acá. Sí. ¿Y yo por qué le puse menos? No, pero yo los cambié porque teníamos un signo adelante. No. Marcial, una pregunta. ¿Hasta dónde supuestamente la profe queda feliz? Hasta acá, yo creo. O sea, simplificando esos dos y poniendo Claro, menos x. claro. Creo, no sé. Sí, no, está bien, Yo le está bien. pregunté a la profe, me dijo si se podía simplificar, tenía que seguir simplificando. Claro. Y sí, me acuerdo que de hecho, gracias a ti, en un minuto como que siguió simplificando algo. Hasta acá. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Sí. Ya. Ahora sacamos el mínimo común múltiplo. Esto está partido por 1, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el exponente mayor que tiene la x? 6, ¿cierto? 6. Entonces ese va a ser nuestro mínimo común múltiplo. X en 6, 1, 1 por 15, 15, ¿cierto? ujú. 1 en x6, ¿cuánto le falta para llegar a x6? x6, ¿cierto? Es frío. x6 por x2 son x8, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto le falta al 3 medio para llegar a 6? Eso es 6 menos 3 medio, ¿cierto? ¿Para qué se hace ahí? ¿Se multiplica 6 por 3 medio o se suma? Mira. ¿A dónde? ¿Acá? Claro, el 6 y el Sí. 3 medio. Acá tú tienes 3 medios, ¿cierto? Sí. Tú al 3 medios tienes que sumarle algo para llegar al 6. Ya. Entonces lo puedes Entonces calcular resto. como Lo 6 resto mejor. medios, ¿cierto? ¿Sí? 6 menos 3 medios, sí. Y esos son 9 medios. Ok. 9 medios. Ya. Ya, hasta aquí. ¿Claro? Sí. Ujú. ¿Nico? Sí. ¿Ana Paula? ¿Y el 3 queda igual? Eh, ¿El menos 3 no lo pusiste? ¿Cuál? ¿El menos 3 de arriba? No, pues está ahí abajo. ¿Este de acá? No, porque ya buscaste el mínimo Es común. que la derivada de eso es 0, po. Es cero, Ya, ok. Ok. Ya, Ya. pero Marcial, igual, a mí no se me va a ocurrir eso. ¿No? No. Ya, pero igual quiero que lo sepan. Está bien. No, sí, está bien, está bien. ¿Qué cosa, Dani? Así como, por ejemplo, lo último, X, ¿qué es eso? ¿Como descomposición de raíces? ¿Qué es eso? ¿Pero a dónde? Es álgebra. No, sí sé qué es álgebra, amigo, sí lo sé. Sí, créeme que no estoy tan perdida, pero este fue como el ejercicio que dijo, así como que tú podías No. seguir descomponiendo. No, este ejercicio se lo hice yo. ¡Maldito! ¿Qué? La música. Mal. Está viendo tu hijo. Bájale el volumen, por favor, que está muy fuerte. Matías, baja el volumen de la tele. ¡Ah! ¡Que no fui yo!
Ya sabes, Matías. ¿Qué están viendo? Ay, Matías, haz lo que quieras, Matías, haz lo que quieras. No tengo idea qué están viendo, sé que están viendo dibujitos, pero no sé qué. Se escuchó así. O sea, ¿qué edad tiene tu hijo, Matías? Ah, 5, 4 y 2. Ah, sí, tío. Ya, hasta Túmate acá, como a los 7. hasta acá está todo claro, ¿cierto? ¿Bajaste el volumen? Mati, tú lo hiciste. Araceli. Súper. Y Quería hasta ahí entender la sí. duda de la Dani, weón. ¿por Siempre con qué? la Dani Ah, tenemos las mismas consultas, weón. Entonces, por eso quería escuchar. Ya, Yo me perdí acá, me perdí en la última parte. sí, o sea, lo que de pasa aquí es hasta que, acá, claro, ¿cierto? entiendo la descomposición que estoy haciendo, como que hay que factorizar y dejar así como bonito, más bonito todo. Sí, más que Pero nada es eso. necesario, o ¿Qué sea, factorizado? Mira, hasta acá ustedes aprendieron a derivar y a hacer como el sí, procedimiento, bien. ¿cachai? Ahí empecé a hacer pura álgebra al Es final. puro álgebra, que ustedes Claro. supone que deberían saber hacerlo, ¿cachai? Sí, sí, Pero sí, está bien. ya. Acá sacamos mínimo múltiplo y nos queda en esto, ¿cierto? Ujú. Ahora, de aquí hasta acá, conservamos el mismo denominador y lo único que hacemos es transformamos este 9 medios en x elevado a 9 raíz cuadrada, ¿cierto? Sí. Ya, Ya, yo me perdí en esa parte al final. de aquí ¿Por a qué acá, tenemos ¿cierto? x raíz cuadrada de x Ah, a la 7? Ya, porque x Ahí me perdí. elevado a 9 es Mm. igual a x al cuadrado por x elevado a 7, ¿cierto? Ya. Y este de acá, para sacarlo de la raíz, le sacamos raíz cuadrada, ¿cierto? Claro. Entonces queda x por x elevado a 7. No voy a pensar así. ¿Mm? No voy a pensar así. Marcelo, no entiendo qué hiciste ahí, weón. Yo tampoco. ¿No? A mí no se me va a correr ni a palos. No, pero eso lo puso la profe también. Sí, la profe Lo hizo un dijo. ejercicio con eso. Sí. Mira, ¿Pero qué hiciste ahí? mira, solamente esto es álgebra. Ya, x elevado a 9, ¿cierto? La raíz de eso es la raíz de x cuadrado por x elevado a 7. Ya, ¿y ese es el final del ejercicio? Ahí descompusiste la raíz, en teoría, ¿o no? Sí, pues, el x elevado a 9 lo puedes componer como una multiplicación de 2, donde uno exponente es 2 y el otro es 7. 7 más 2 son 9, ¿cierto? Sí. Ya. Ahora, esto es lo mismo que decir x cuadrado raíz por x elevado a 7. Y como el x cuadrado le estáis sacando la raíz cuadrada, esto se elimina. Sí podría ser. Y ahí te queda x por x elevado a 7. Ahora sí. ¿Sí? Entendí el paso, pero lo que no entiendo es por qué hay que hacerlo, weón. Que si yo lo dejo así, la profe debería considerarlo bueno. O sea, por un tema que se puede seguir descomponiendo, entonces como que... Básicamente tú cuando expresas los resultados, es como una convención matemática. Siempre tienes que dejarlo como la mínima reducción posible, ¿cachai? Factorizado. Y que ella hizo, como en la clase hizo algo súper parecido a esto. Bueno, creo que hizo como lo mismo, de hecho. Sí, Entonces lo más seguro es que nos los pida también. ya, para esto ustedes pueden darse cuenta. ¿Cuándo hacer esto, cachai? Cuando Claro. este de acá es mayor a este de acá. Siempre lo pueden hacer. Por ejemplo, cuando Ay, el exponente es mayor que el radical. En este caso, 9 es mayor que 2, ¿cierto? Si Sí. ustedes tuvieran raíz de x elevado a 3, también lo podrían hacer. Porque el x elevado a 3 es x cuadrado por x, ¿cierto? Es x raíz de x. Siempre cuando el exponente es mayor que este, siempre pueden sacar para afuera un término. Ya, pero no se compliquen si no lo pueden hacer. Bueno, me interesa que hayan entendido esta parte, que es la que va a tener más puntaje en la prueba. Hasta acá. Obviamente, preocúpense de aprender esto, pero esto es lo más importante. Ya, ahí ¿claro el ejercicio? Sí, sí. Súper. Y este me resulta fácil. Sí, Sí. esto es fácil.
Ella. Vamos a avanzar con este. Ya, anoten de nuevo. La profe hizo uno similar a este. F de x es igual a x cuadrado menos 4 partido por x cuadrado más 5x más 6. ¿Qué tenemos acá, cierto? Tenemos, si ustedes no simplifican, porque acá estas son dos cosas básicas que ustedes van a hacer cuando vean un ejercicio. Lo primero, van a tratar de simplificar, ¿ya? Verificar si el ejercicio se puede simplificar. En este caso, es fácil ver que se puede simplificar. Sí. ¿Sí? Ahora, si después que simplificaron, van a transformar las raíces en x elevado a un exponente, y luego empiezan a derivar. Pero esos son los dos pasos que van a hacer al principio. Ah. Primero, ver si se puede simplificar, y luego pasar todas las raíces a exponente fracción. ¿Ok? Ahora, yo lo hice así directamente, ¿está mal? ¿O tengo que hacer el paso que hiciste vos, ese arriba, con el X? Sí, porque, mira, porque ¿qué tenemos? Si tú lo hubieses hecho así, tenemos una división de dos funciones, ¿cierto? Ujú. Entonces tendríamos que usar la fórmula para dividir, que es la dividida del primero por el segundo menos el primero por la dividida del segundo partido por el segundo al cuadrado. Si te fijas acá, esto es una función dividida por otra función. Claro. Eso también tienen que aprender, a ver los ejercicios y saber clasificarlos para saber cómo resolverlos. Acá es una división de funciones. Está clarísimo, ¿no? Esta es una función y esta es otra función. Podemos simplificarlo. El x cuadrado menos 4 es una suma por diferencia, que se puede simplificar en x más 2 y x menos 2. ¿Cierto? Y este término de acá lo podemos simplificar como x más 3 por x más 2. Me imagino que a alguno igual le cuesta esto, ¿cierto? ¿Cuál? ¿La de abajo? ¿Sí? ¿Sabes que no? Malvi, ¿podéis poner Ay, tu repite de computador? nuevo. Sí. Malvi, lo que podría hacer igual es silenciar el micrófono, no sé, silenciarlo y activarlo, ya, y activarlo cada vez que hables con la barra espaciadora. Sí, pues con la barra espacial, ¿cierto? La desactivo. Ok. Ya. Es con Esto, amor, por si acaso. esto de acá lo podemos, Está bien, te perdono. esto de acá lo podemos simplificar, ¿cierto? En x más 3 y x más 2, ¿cierto? Para encontrar este término de acá con este término de acá, lo que hacemos es dos números que multiplicados nos den 6 y que sumados nos den 5. ¿Se acuerdan de esa factorización? Sí. Y acá entonces simplificamos el x más 2 con el x más 2, entonces nos queda que f de x es x menos 2 y x más 3. Y ahora podemos, empezamos a derivar. ¿Cómo sería la derivación de esto? ¿Quién se sabe la fórmula? ¿Es con la de división? Sí, porque es una división de funciones. Es la quinta, ¿cierto? Sí. La primera derivada por la segunda sin derivar menos las primeras. Ay. ¿Eso es o no? Sí, esa. Sí. Ya, entonces tenemos ¿cuál es? Malvi, de nuevo. Marcial, ¿Ya? ¿la puedo decir yo para saber si la estoy viendo bien? Ya, la derivada del primero, ¿cuál es? Ya, la derivada del primero es, la derivada de x es 1, 1, ¿Ya? Por, ¿ya? Eso por, sin derivar la primera, que ¿ya? ¿Qué es es? x más 2. Más 3. Más 3, por la de abajo. El de abajo. Es la primera, siempre partís derivando el primero por el segundo. Ah, ok, Menos, por el segundo. O sea, el segundo sería todo el denominador, ¿cierto? X más 2, x más 3. este es el denominador, bueno, estamos acá. Acá simplificamos, ese con ese. Chucha, sorry, ya. ¿Ya?
Ya estamos derivando esto, ¿cierto? Entonces sería la derivada del primero, que es 1, por el segundo, nos da x más 3, ¿cierto? Menos el primero. ¿Por qué nos da X más 3? No entendí eso. Ya tenemos dos funciones, una división de funciones, donde esta es tu primera función y esta es tu segunda función. La fórmula dice que primero derivas el primero, que es 1, la derivada de esto es 1, ¿cierto? Y la multiplicas por el segundo sin derivar. Entonces, 1 por x más 3, ¿cuánto es? 3. X más 3. Ahora dice, es menos el primero Derivar. sin derivar, y ahora por derivamos el segundo. Igual la deriva del segundo, 1. 1. Uno. Entonces queda 1 por esto, y como hay un menos acá, le cambiamos el signo. Entonces queda menos y más. ¿Está claro ahí, hasta ahí? Sí, clarísimo. Y ¿Es un signo? sí, pues, porque mira, Hay tenemos un menos, hay un menos, sí, tienes menos razón. x menos 2 por 1. Ya. Y todo eso dividido por el x más 3 al cuadrado, que es x cuadrado más 6x más 9. Acá lo que hice, lo único, simplificamos los términos semejantes, te queda 5 dividido por x más 3 al cuadrado. Bueno, este es muy fácil. Igual les voy a dejar tarea porque les falta mucha práctica. Bueno, mucha práctica. Ya, bueno, lo hice bien, weón. ¿Sí? Porque se supone que después tú lo que haces. A ver, espérate. De aquí hasta acá, ¿a dudas? Ninguna duda. Y de aquí hasta Dudas acá, para el otro, para allá sí. por Ah, la X, nada, no mira, tengo duda. acá No, no. esto está de más, ¿cachai? No necesitáis expandir el x más 3 al cuadrado porque después lo factorizáis de nuevo. Para que quede, porque queda reducido. Este ejercicio es muy fácil. Sí, es importante acordarse de cómo factorizar nada más. Sí. Y la fórmula también. Que ya a esta altura deberían saberse la de memoria. Un chiste. A ver, Marcial, a ver. Ya, papá. Ya. No nos regañes, profe. Eso vimos la semana pasada. ¿Cachai? Sí. Ustedes me dijeron que le había quedado claro, igual les costó Y hacer, eso es todo lo que vimos la semana pasada, no, weón. No, No es que no haya quedado, No. no, claro, No pero exponenciales, weón. no, les digo Logarítmico. conmigo, lo que vimos nosotros la Ah, semana pasada. Pero sí clarísimo. quedó claro, pero el tema Pero es que les, cuando empecé a descomponer más era más complicado. pero esto les costó un siglo, ¿cachai? ¿Cuál nos costó, según tú? Los dos les Mira, costó. no hay otro, weón. Un segundo. No hay otro. No, es que quiero avanzar, bueno. Eso es lo que vimos, quiero avanzar en ver material nuevo, porque eso es lo que vimos solamente la semana pasada nosotros. Ya. Ustedes cuando ven un logaritmo, ¿cierto? Se asustan, ¿cierto? Como que todos Obvio. dicen, oh, el logaritmo es culiado, no entiendo La nada. Terra. Sí, como que, bueno, y no es nada del otro mundo, ¿cachai? ¿Qué significa un logaritmo, ¿cachai? La función logaritmo. Dice, es un número, y es igual, logaritmo de x, ¿cachai? Esto es un número, logaritmo natural, tal que e elevado a ese número, al número que representa esto, es igual a x. ¿Ya? Pongamos un ejemplo. Logaritmo natural de 3. ¿Qué significa eso, cachai? Ese número es tal que e elevado a este número Tres. es igual a 3. ¿Cierto? Sí. Ya, eso es el logaritmo natural. Ahora, mire, les voy a abrir la cabeza, con esto no hay que quedar loco. ¿Cuál es el logaritmo natural de e? Entonces, Dale. elevado a un número es Es igual igual. a e. ¿A qué representa eso entonces? ¿Cuánto vale el i? Que ahí vale 1. 1.
1, ¿cierto? Entonces, el logaritmo natural de e, ¿cuánto vale? 1. 1. Porque es el número que elevado a ese número va a dar e. Y eso es 1. Entonces, el logaritmo natural de e es 1. Y si te dieran el e elevado ahí es igual a 5, por ejemplo. Ya, pero eso lo voy a escribir como logaritmo natural de 5, ¿cachai? Ay, Pero lo que quiero que entiendan es que logaritmo natural de un número significa que esto es logaritmo natural siempre, acá hay una e, aquí hay una e chiquitita que no se pone. Siempre estos logaritmos son en base e, que es el e vale 2,40 y algo, ¿cachai? Que es un número. E elevado a ese número va a dar 3. Ustedes lo pueden tomar cuando se le da el logaritmo natural de 3, usted lo mete a la calculadora y eso le va a dar un número. Y eso es una constante. Lo mismo que el logaritmo natural de en base a de x, ¿cachai? Acá en vez de haber una e, puede ser cualquier número. Es a elevado a i es igual a x. ¿Cachai? El logaritmo natural tiene base e. Este logaritmo tiene base cualquier número, ¿cachai? Cuando el a vale e, se transforma en un logaritmo natural. Ya, pero esto se lo tienen que aprender de memoria. El logaritmo natural, o sea, el logaritmo en base a de x es igual al logaritmo natural de x partido por el logaritmo natural de e. Esa identidad quiero que se la aprendan de memoria, porque nosotros solamente vamos a trabajar con logaritmos naturales. Vamos a transformar todos los otros logaritmos en logaritmos naturales. Ya que es logaritmo en base a del logaritmo de x es igual al logaritmo natural de x partido por el logaritmo natural de a. O sea, si yo les pongo que el logaritmo en base 3 de x y les pido que me lo transforme a logaritmo natural, ¿cómo lo transformarían? ¿cómo? Perdón. Tengo- Si tenemos el logaritmo en base 3 de x, eso transformado a logaritmo natural, ¿cómo lo transformarían? Logaritmo natural de x partido logaritmo natural 3. Exacto, ¿cierto? Y si se fijan, este de acá es un número, es una constante, ¿cierto? Entonces, usted al calcular derivada, lo van a poder tomar para allá y solamente calcular la derivada del logaritmo natural de x. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Entienden? Es igual al logaritmo natural de x partido por el logaritmo natural de 3. Hasta ahí todos bien, ¿cierto? Sí. Ya. Ustedes esto lo pueden transformar en 1 partido por el logaritmo natural de 3 por el logaritmo natural de x, ¿cierto? Y esto de acá es una constante. Y la derivada de las constantes, usted saca la constante hacia afuera y solo calcula la derivada de esto, ¿cierto? ¿Quién no lo ve? ¿Quién No, no yo hasta entiende? ahí no veo, pero no vi eso que dijiste que esto, lo de abajo, o sea, lo del denominador después de una constante, dijiste, como que qué. Sí, pues, esto es una constante, es como que tuvieras c, que es constante, por f de x, donde tu función es el logaritmo natural y la constante es Y 1 eso, partido por... de eso lo transformo a eso, o sea, lo expreso, más que transformar. Sí, mira, Ya. cuando veamos el ejercicio les va a quedar más claro. Solamente hasta Como ahora, perder. transformar este logaritmo en cualquier base, en logaritmo natural, lo saben hacer, ¿cierto? Es fácil. Sí, sí, sí. Ya, Hoy vamos a tener break. sí, pero hasta... Quiero pasar todas las Avisado fórmulas. nomás, profe. No, pero avanza nomás, pero yo necesito ir al baño, mi vejiga es del porte de una guinda. Ya. Ahora
vamos a empezar recién con la materia nueva. Esta es una fórmula, que es la derivada de la función exponencial. Una función exponencial tiene una base constante, en este caso a, que es un número. Puede ser cualquier número. Puede ser 5, 3, 4, elevado a x es igual a elevado a x por el logaritmo natural de a. Y esto tienen que aprendérselo de memoria. Esto sí tienen que aprendérselo de memoria. Entonces, si nosotros tenemos... Todo el rato nos tenemos que aprender de memoria. Bueno, Todo importante. son las fórmulas que les di al principio, las tengo... Son Ujú. tres. Son tres fórmulas. Además de las anteriores, son tres. Tres No, más. si no son tan... Sí. F de x es igual a 4x. ¿Cuál es la derivada de eso? X. Digo, 4x, logaritmo natural 4. ¿Cierto? Bueno, es muy fácil. Mm. ¿Alguien no lo ve? ¿Alguien tiene dudas con eso? La derivada de 4 elevado a x es 4 elevado a x por logaritmo natural de 4. Es repetir esto mismo por el logaritmo del numerito. Ujú. Esa es la fórmula. Ya, ahora. La derivada de pi elevado a x. Bueno, pi es una letra del alfabeto griego. Que es 3,14, 16, 15. También es un número racional, pero es una constante, ¿cierto? Que es a, es un número. Es decir, la derivada de pi elevado a x, ¿cuánto es? Lo mismo. Logaritmo natural. Repetimos lo mismo, y es pi elevado a x por el logaritmo natural del número. Ujú. Perdón, me tengo que ir. O sea, Dale. pero sigan nomás, sigan nomás. No, sí, vamos, esperamos. Es súper clave que se entiendan esto, porque después ya lo vamos a... entendí. ¿Sí? Bueno, no tiene ninguna complicación. Acá Ah, tenemos lo mismo, ¿cachai? ¿Cuál es la derivada de 3x a la sexta menos 2x a la cuarta menos 5 elevado a x? Espérate, que estoy copiando lo de arriba. Ah, ya. Yo tengo una duda porque acá, por ejemplo, dice derivada de función exponencial Ya. y es un logaritmo al final lo que estamos haciendo porque no veo la palabra log en ningún lado, ¿da lo mismo? No, lo que pasa es que esto es la función exponencial. Una constante, ¿Ya? que es a, puede ser cualquier número, Malvi. Puede Ya. ser e elevado a x, puede ser 4 elevado a x, puede ser pi elevado a x, puede ser z elevado a x, pero es constante, ¿cierto? La derivada de eso es el mismo a elevado a x, y eso por el logaritmo natural del a. Ya. Oye, ¿y esto para qué sirve? Para calcular derivada. No, sí sé, po. ¿Para qué chucha sirve derivada? Bueno, si tú por ejemplo, ¿has cachado la gráfica de las tasas de contagio? Que aumentan exponencialmente. Sí. Ya. La derivada de eso es la velocidad del contagio, ¿cachai? La derivada de esta curva te va a dar a ¿Ya? ti la velocidad del contagio, a la tasa a la que se está contagiando la gente. Son para analizar datos, ¿cachai? De la derivada la derivada de qué te da la velocidad de contagio. Ponte que esta sea la curva 2 elevado a x, ¿cierto? La derivada, que va a ser la tangente, en este caso, en un punto, te va a dar la pendiente en ese punto y te va a dar la velocidad de la tasa de contagio. Es que el cálculo debiese ser así, weón. Usted Más práctico, weón. pero es que... Entender para qué sirve, porque al final, weón, te enseñan puro a hacer cálculo, que logaritmo, que derivada, y no sabéis para qué aplicarlo, weón. No es crítica tuya, todo lo contrario, tú lo haces, y eso es bueno. Los profesores deberían hacer. Pero, por ejemplo, no sé, ustedes pueden modelar funciones como ingresos, gastos, cualquier cosa, ¿cachai? ¿Y qué es la derivada? La tasa de cambio. Siempre, por eso yo les dije que era la derivada, una tasa de cambio. Cómo cambia una variable con respecto a otra cuando una varía muy en un espacio muy chico de tiempo, ¿cachai? O sea, que en base al mismo ejemplo que diste tú de
Por ejemplo, la tasa de contagio. Puedes derivar sobre otra derivada para saber si la tasa de contagio bajó o subió. Exacto. Ahí tú sacarías la aceleración de contagio, que es cómo cambia la velocidad en el tiempo. Primero tú cambias cuánto cambia el número de personas contagiadas en un delta de tiempo, eso es la velocidad de contagio, ¿cachai? Ahora, si tú derivas la velocidad, te va a cambiar cómo cambia la velocidad en un tiempo, ¿cachai? Y cómo cambia la velocidad en un tiempo es aceleración. Ya, pero no se compliquen con eso. Bueno, yo creo que si bien los profes no lo hacen porque para saber eso, primero tienen que saber esto, ¿cachai? Y si no saben esto, no van a poder saber aplicar lo otro. Después, en otros ramos más, yo creo, cursos superiores, vamos a aplicar estas cosas para analizar otras cosas, sobre todo en econometría, cosas así. Por eso es importante que ustedes por lo menos manejen el álgebra, güey. Por lo menos el álgebra. Cuando usted, si yo estoy seguro que le hago una prueba de logaritmo y potencia, 70% del curso reprueba, ¿cachai? Porque no tiene puta idea de propiedades de logaritmo ni propiedades de potencia. Y eso deberían preocuparse, ¿en verdad? Aprender eso. Ahora, si la derivada de f de x, o sea, f de x es 3x a 6 menos 2x a la cuarta menos 5 elevado a x. Esto se lo puse para que ustedes vean la diferencia entre esta función, 3x elevado a 6, y 5 elevado a x. ¿Se fijan que el x acá está exponente? Y acá el x es el que le está elevado a un número. Ya. Entonces, derívenme eso. 6 por 3. Oye, espérate, y si me colocan uno así, ¿yo cómo voy a saber que el último me piden con logaritmo? ¿Te diste el enunciado o no? No, pues por eso, pues, ¿cachai? Porque acá el A la- x está bajito, ¿cachai? El x está elevado a 6. Y acá es el 5 que está elevado a x. Por eso se los puse, para que notaran la diferencia. ¿Cachai? Está igual que la fórmula, que está Ah, ya, una A, un perfecto, número X ya. elevado a X. Ya, ok. ¿Cierto? Entonces, Ya. son 18 x a la 5 menos 8 x a la 3 menos 5x por logaritmo natural de 5. ¿Claro hasta ahí o no? Bueno, Sí. Ya, ¿cuál es la derivada del 3 elevado a x? sería 3 elevado a x por logaritmo natural de 3. Ya. Fácil, güey. Muy fácil. Y ahora vamos a avanzar un poquito. Ay, Wait. Pero, Marcial, eso último, el 5 elevado a X, logaritmo natural de 5, no se... ¿Factoriza? No, o sea, no se soluciona, sino que se deja así y listo. Sí, si tenéis calculadora, el logaritmo natural de 5 lo podéis calcular, pero no sé cuánto será, ¿cachai? Yo lo dejo así, no lo Ya. no. Y al No, dejar eso así, solo quería saber si estaba bien. No, la profe, oye, la profe no se compliquen con eso, la profe no lo va a pedir. Mira, Ah, ya. Bueno. el logaritmo es un número, ¿cachai? Es como el número multiplicado por el logaritmo natural de 5 elevado. Se supone que los logaritmos están siempre en base 10. Weón, te acabo de decir que el logaritmo natural es en base E. O sea, no, pues, logaritmo, no logaritmo, logaritmo. Sí, pues el logaritmo cuando el log es en base 10, cuando no se pone en base 10. Pero el ln, el logaritmo natural. Y los logaritmos naturales están en base E. Tranquilo, sí entiendo. Y nosotros, conmigo Te van a quieren trabajar matar. solo con logaritmo natural. No te enojí. No, si no me enojo, pero Tenos paciencia. Por el Matías, ¿cachó? Yo no me enojo, eso es todo lo que dice la profesora. Yo no me enojo. ¿Cómo será cuando se enoja? vamos a trabajar solamente con logaritmo natural. ¿Y los logaritmos, en qué base están los logaritmos naturales? ¿Cierto? Hay una E que no está ahí anotada. Ya. ¿Conectáis ahí, por favor? Oye, parece que van a llevar a la luz veterinaria. Ya, seguimos con la derivada de la función exponencial. ¿Cierto? No, sí creo que grande. En este caso tenemos el logaritmo natural de 3, ¿cierto? Es un número i, tal que e elevado a ese número nos da 3, ¿cierto? Por definición de logaritmo. Entonces, ¿cuánto vale el logaritmo natural de e? Se los dije recién. 1. 1, ¿cierto?
porque e elevado al número, a este número, nos tiene que dar e. Y entonces, ¿cuánto vale ese número? 1. 1. 1. Entonces, el logaritmo natural de e es 1. Ya. Usando la fórmula anterior, ¿cómo calcularían la derivada de esto? Sería e elevado a x, ¿Ya? El logaritmo natural de logaritmo natural de Ya. ¿Y cuál es el logaritmo natural de e? 1. Entonces, ¿cómo sería la derivada de e elevado a x? E elevado a x por 1. E elevado a x, ¿cierto? Sí. Bueno, ustedes van a amar esta derivada porque la van a ver y van a tener que anotar lo mismo, ¿cierto? Entonces, la derivada de e elevado a x es e elevado a x. Que ni siquiera si quieren no se la aprenden, pero la van a ver siempre, ¿cachai? Siempre va a estar esa ¿Qué función. significaban los 3 puntitos que tenés ahí? Por lo tanto. Y matemático. Oye, pero esos puntitos los vimos en álgebra. ¿Cómo? Es que todo es álgebra, ¿ya? Todo es álgebra. Puede De hecho, ser. lo vimos en cálculo. Me encantaría Puro que... álgebra. No, en álgebra, po. bueno, En esta weá de. ¿Cómo se llama? Lógica. La primera prueba. Fue la única que estudié, así que me acuerdo. ¿Guardas Marcelo hasta las 6 de la mañana? sí. La derivada de e elevado a x Nani. es e elevado a x, ¿cierto? Sí. Van a amar esa fórmula. ¿Es igual de memoria? Puta, es que la podéis calcular como con la fórmula anterior. Sí, sí entendí. Te molestaste. Hazle una pregunta a Nico, no entendió. No entendió. No, Está sí, mintiendo. Está pero si mintiendo. yo dije que era Pregúntale. 1. Ya, chao. Oye, pero si la mano es aprender, weón. Pero sí entendí que es 1. No es 1, es e elevado a x. Es la misma Ah, función. pero ese i vale 1. Sí, el logaritmo natural de e vale 1. 1. Entonces, calcúleme la derivada de esto. Con frío. ¿Ya lo hicieron? No. ¿No? Sí. Ya, pero es que espera que termine esto. Bueno, no tiene ninguna complicación. Malvin, ¿le agachaste? Y ese es todo, ese es el resultado final, no se hace más nada, ¿cierto? Nada más. No, es sencillo. Ya avanzamos, ¿cierto? ¿Alguien todavía no termina? Yo me confundí en el 2. La derivada del 2 es 0. De la constante A siempre ver. la constante es 0. Ya no he dicho nada. ¿Estamos? Sí. Ya, ahora, acuérdense, nosotros solamente vamos a aprender nuestra fórmula, que es la derivada del logaritmo natural. Y vamos a pasar todos los otros logaritmos a este logaritmo. Ya, la derivada del logaritmo natural es 1 partido en x. También es facilito. Javi. Entonces, si la función es 5 por logaritmo natural de x, ¿cuál es la derivada de esto? 5 partido aquí. Fácil, ¿o no? Porque 5 por 1 partido por x. Ok. Esto es 5 por 1 partido por x, ¿cierto?
que es 5 partido por X. Facilito, facilito. Ya, ahora, ¿cuál es la derivada de 3az cuadrado por logaritmo natural de X dividido en 5 partido por 5v? ¿Qué demonios? Ya, pero ustedes ven esto. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa de 5 a 3 a Z? Ya, pero mira, esto es lo que quiero que no se asusten, ¿cachai? ¿Qué es esto de acá? Todo esto de ahí. Es el 5. ¿Esa es Es una el V? 5, ¿cierto? Es el 5. Es una constante. No varía en función de X. Entonces ustedes lo ponen tal cual como constante y lo multiplican por 1 partido por X, que es el logaritmo natural. ¿Cierto? Esto de acá es constante, porque no varía según X. Acá no hay ninguna X. Y esto está multiplicando al logaritmo natural. Es como que acá hubiese un 5, ¿cierto? Entonces ustedes lo ponen tal cual y lo multiplican por 1 partido por X. Y les da esto acá. Marcial, ¿puedes bajar un poquitito? Que no veo. Ya, espera. Ahí sí, listo. Gracias, sorry. Correcto. O sea, tú finalmente lo que hacías ahí es aplicar la fórmula de la derivada de un logaritmo en Sí, por ln logaritmo de x, logaritmo natural de x. es 1 partido por X, ¿cierto? Y el resto es una constante, ¿cachai? Acá Pero me es da 1 partido por x. Pero ¿por qué te queda 5vx? El 5v lo entiendo, pero ¿por qué el x te queda abajo? porque ¿No tienes... podría quedar en el numerador? No, pues bueno, porque esto lo multiplicas por 1 por X. por 1 partido por X. Y multiplicas numerador con numerador y denominador con denominador, pues bueno. ¿Sí? Por eso te queda abajo. Eso, perdón, Marcel, ¿esto es 3az elevado a z? Al ¿O a cuadrado, 2? a 2. Al cuadrado. Mira, puse Z y A para que sepan que son como esos podrían perfectamente ser variables, ¿cachai? Pero con qué acá estamos derivando con respecto a qué variable. A X, ¿cierto? Entonces, cualquier otra variable o cualquier otra letra va a ser constante respecto a X, ¿cachai? Solamente este va a ser variable. En mi vaso con agua. ¿Tienen dudas con esto? No, todo bien. Ya. Avancemos entonces. Y ahora traten de hacer este solo ustedes. Estoy estudiando. Tenemos que la función es logaritmo en base 3 de x. ¿Qué dije yo cuando tuvieran un logaritmo de este tipo? Logaritmo natural de x partido logaritmo natural de t. Exacto. Bueno, siempre cuando sea el logaritmo en una base que no sea n, lo vamos a pasar al logaritmo natural, que es el logaritmo natural de este partido por el logaritmo natural de este, ¿cierto? Del de abajito. Acá. Que esto es lo mismo que 1 partido por el logaritmo natural de 3, que esto es constante, por el logaritmo natural de x, ¿cierto? ¿Y cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Logaritmo natural de x. 1 partido x. Por X. 1 partido x. Por x. Entonces tenemos 1, que es la constante, por 1 partido por x. Nos da 1 partido por x logaritmo natural de 3. Claro. ¿Malvi? ¿Sacaste con la? Sí, estoy viendo. Ya, primero lo pasamos a logaritmo natural. Este logaritmo está en una base distinta a e, ¿cachai? Por eso se pone log y se pone la base 3, ¿cierto? Yo dije que siempre lo vamos a pasar a logaritmo natural.
que esto transformado en logaritmo natural es logaritmo natural de x, del de arriba, partido por el logaritmo natural del de abajo. ¿Hasta ahí cachai, Malvina? Sí, Ya. sí. Esto es lo mismo que 1 partido por el logaritmo natural de 3 por el logaritmo natural de x. ¿Sí? Esto es lo mismo que el 5 por el logaritmo de x de la diapo anterior. La derivada de esto es la constante, que 1 partido por el logaritmo natural de 3, eso es un número, por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 partido por x. Y luego te queda multiplicar, no, 1 partido por x logaritmo natural de 3. ¿Dudas con eso? Yo tengo una consulta. Bien. ¿Esto la profesora lo intentó dar en la clase? ¿O fue lo que vio en la clase? ¿O tú no las estás dando así como porque...? Es ¿Qué le que pasó? la ¿Qué le profe pasó? dio una fórmula. De que Yo no me esto- enteré en qué momento lo pasó porque No, es que fue esto es como, nuevo para mí. es que ¿sabéis qué? Fue como que lo pasó después del break, y yo después del break como que me... ¿Yo qué hice? No sé qué hice yo. Porque no me acuerdo de esto, de verdad. Pero muchas gracias, lo estoy entendiendo. Ya, ahora tenemos esto. Es la misma, solo que en base 3 es en base 4. ¿Cómo sería el logaritmo en base 4 de x? ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo pasamos al logaritmo natural. Que el logaritmo natural de x partido por el logaritmo natural de 4, ¿cierto? Y luego derivamos. Entonces, 1 partido por el logaritmo natural de 4 por 1 partido por x. ¿Qué es esto acá? O sea, es como netamente todo mecánico, ¿no? Sí. Ya, entiendo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Por qué te hiciste, enano? ¿Por qué te hiciste, enano? Nico, ¿tú cachai? Sí, ¿Cachaste? entendí. Sí. Mati, También. Mati, ¿cachaste? Ya. Ahora lo vamos a generalizar, ¿cierto? Pues acá había un 3 y acá había un 4. Lo mismo cuando hagáis un número cualquiera que sea, ¿cachai? Cuando hay una... Es logaritmo natural de 1 partido por x por logaritmo natural de a. Si quieren se aprenden esta fórmula, o con la anterior pueden sacarlo, ¿cachai? Como lo estábamos sacando. O si quieren se aprenden esta fórmula. Que es lo mismo. Al final es como el desarrollo nomás. Po. Sí. Pero esta parte me interesa que la aprendan, ¿cachai? Cómo hacer el desarrollo. Porque no es necesario que se aprendan esta fórmula si Pero sabemos que lo saben hacer. Siempre pasamos al logaritmo natural y luego derivamos. Javi, ¿Puedo avanzar? Sí. Tengo... No, ya. Ya. Voy a... break, No, break, espera. Quiero resumir lo que hemos pasado hasta ahora. Sí, les voy a dar break, pero vamos a hacer esto. Tengo papá. frío. Ya, ¿cómo lo saco usted? Ahí están abajo. Ya, entonces, ¿qué sabemos hasta el momento? Bueno, la definición de límite, que está en la clase anterior. También sabemos estas reglas de derivación, que son la de la constante, 0, una constante por una función es la constante por la derivada de la función, la de la suma y resta de funciones, que es la derivada de la suma y de la resta, cuando hay multiplicación de funciones, también la sabemos, cuando hay una división de funciones, también lo sabemos, cuando el x está elevado a un exponente, también la sabemos, que es la básica. Esta sí o sí ya se la tienen que saber de memoria, por lo menos. Y yo creo que todos se la saben. Marcial, la de la multiplicación, disculpa, Dime. es la derivada de la primera función, ¿Sí? la segunda más
la primera sin derivar por la segunda derivada, ¿cierto? Sí, pues es como derivas una, la multiplicas por la otra. Más derivas una, en la otra, la derivas por la otra. ¿Cachai? De hecho, se la anoté de esta misma forma para que se aprendieran un poco la de la Es división. parecida. Solo que hay un menos y está dividido por la de abajo al cuadrado. ¿Sí? Bueno, Ahora, lo único que hemos visto hasta ahora nuevo en esta clase son la derivada de la función exponencial, ¿cuál es la derivada de a elevado a x? Que es igual a elevado a x por el logaritmo natural de a, ¿cierto? El caso especial es el logaritmo, la derivada de e elevado a x, donde el logaritmo natural de e vale 1. Entonces la derivada de e elevado a x es igual a e elevado a x. Y la derivada del logaritmo natural, que es 1 partido por x. Eso fue lo único. Bueno, y aparte también aprendimos a traspasar de logaritmo en otra base a logaritmos naturales. A usar al final esta fórmula. Ahora, quiero que se aprendan, bueno, las lean y por lo menos las tengan ahí en mente, ¿cachai? Que tengan el conocimiento fresquito. Y y demos un break, de 10 minutos, ¿está bien? ¿A las 8:30, o a las 8:30? ¿Empezamos? bueno, 15 de nuevo. Ya. Sí, dale. ¿Estamos en break? Sí. Pero si alguien se quiere quedar y que tiene alguna duda, dígame, porque yo no creo que... Yo voy a buscar un abrigo, me hace frío. Espérame. Ya, vale. ¿Me dará tiempo de comer? Eso es todo lo que estoy pensando. Son ¿Será que me 15 da tiempo? minutos. O sea, sí. Igual. No estoy muy segura. Tenemos que comenzar más temprano, Marcelo. Sí, porque estábamos... Mira, al final de la clase yo les puse unos ejercicios que son ejercicios que están realizados en la... En Infinix. Sí, en Finis. Y quiero Ya va, como tarea que los vean, que les hay que hagan. hacer ejercicio. Hay que Sí. hacer ejercicio sin duda alguna. Otra cosa que te quería, dos cosas. ¿Mm? Uno, de verdad, esto lo dan en la clase porque yo no entiendo, o sea, yo pensaba que había prestado atención a la clase, pero no sé si es que hay demasiada gente y todo el mundo habla o no sé, pero es Sí. terrible la clase. Lo que pasa es que ahora vamos a ver la regla de la cadena y ahí les voy a Ah, complicar bueno, un poco eso sí me la acuerdo un existencia. poco de la clase. Porque vamos a usar todas las reglas que vimos ahora, las vamos a combinar todas juntas. Sí, me acuerdo que algo así había dicho el profe y eso no, o sea, sí más o menos lo había entendido. Mm. Y la segunda cosa es que ves que como a mano derecha tienes una barrita con muchas opciones, ¿verdad? Sí, La tercera de abajo para arriba, que es un lapicito, tú decís está acá, de abajo, sí, exacto, pero de abajo para arriba, ese, de abajo para arriba, ese. Ahí, ¿ya? sí, dile rellenar y firmar. Acá, Sí, dale, dale. Ahí tú puedes escribir, como en el teclado. ¿en serio? Entonces tal vez te pone más fácil. Ah, ya, bacán. O sea, de repente, no sé, como tú lo quieras utilizar, la verdad. Y si te quieres devolver, solo le das a la flechita que tienes al lado de la manito. Mm, Arriba, en la barra, un poquito más arriba. ¿eso? Ese. Y listo, ya no tienes que escribir ni nada, o lo borras, o lo cliqueas afuera. O no, ahora no te funciona. Bueno, ¿qué hice? Escucha ya. Espera, espera, calma. ¿Ves Pero dónde ¿cómo? dice cerrar arriba, a mano derecha? Arriba. Ese. Ahí. ¿Eh? Listo. Le das a cerrar y se murió. Ahora Ah, se te ya, quedó ahí bacán. escrito, pero... pero por si acaso eso te puede funcionar. Ya. Sí, está bueno hacerlo. Lo que pasa Sí. es que... Si le das a ¿cómo se...? control Z se te va a borrar esa otra cosa que tenías adentro. El deshacerlo. Y... Sí, lo que pasa es que escribir fórmula igual en este es como más difícil. Sí, 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 sí. Pero por si Pero acaso, en sí, algún momento está. tal vez te pueda funcionar. Dale Gracias, cerrar, acuérdate de allá. gracias Ana Paula. No problema. Y creo que eso si le das a control Z se te debería de borrar eso FA. Chucha. No, control Z, control Z. Sin eso. Ahora No, no no, se te va a borrar. no sé. Ahora no se te va a borrar. Ups. Lo siento, no fue mi intención. Pero dale control Z solo. Sin ir para ningún lado. Control Z. No, si eso estoy haciendo, no se Y borra. no.
No, lo siento, perdón, no fue mi A intención. ver. Voy a ir al baño, adiós. No, ahora qué peor, qué horror, qué No, vergüenza. pero lo puedo abrir. Perdón, yo quería ayudar, No, de nuevo. lo siento. Ya, volveré a las 8:30. Ya, vale, ahí nos vemos. Ese es borra, ay, qué pena, tenés que borrarlo. Intenté hacer lo mejor que pude, perdón. A ver cómo Volveré. no, pero voy a dejar de compartir esto. Lo siento. Volveré.